El sonido de una ciudad es algo que nunca para. El tráfico, las obras, las sirenas. La verdad es que nos hemos acostumbrado tanto que la mayoría de las veces ni nos damos cuenta. Pero todo ese ruido de fondo es mucho, mucho más que una simple molestia. Es de hecho una de las crisis de salud ambiental más importantes y a la vez más subestimadas de nuestro tiempo. Párate a pensar un segundo. ¿Y si todo ese ruido que nos rodea día y noche estuviera afectando silenciosamente a la salud de maneras que apenas empezamos a comprender? Pues justo esa pregunta es el punto de partida para analizar un problema invisible, sí, pero que está por todas partes. 100 millones. Es una cifra que cuesta hasta imaginar. Pues bien, ese es el número de personas en la Unión Europea que están afectadas por el ruido del tráfico por encima de lo que se considera saludable. Para que nos hagamos una idea, es más del doble de toda la población de España. La escala del problema es sencillamente masiva. Muy bien, para desgranar todo este tema, vamos a dividirlo en 4 partes. Primero, vamos a definir por qué el ruido es un contaminante en toda regla. Después, veremos el coste tan alto que tiene. Luego analizaremos cómo se mide y se mapea el sonido. Y para terminar, exploraremos las soluciones que ya existen para un mundo más silencioso. Venga, empecemos por el principio. ¿Por qué el ruido no es solo algo molesto, sino un auténtico contaminante invisible? Entender bien esto es la clave para darse cuenta de la magnitud del problema de salud pública que tenemos entre manos. Para entender el problema hay que tener clara la definición. La contaminación acústica no es cualquier sonido fuerte. Es, como se ve aquí, la presencia de un ruido que llega a ser perjudicial. La palabra clave aquí es daño. Un sonido se convierte en un contaminante cuando empieza a afectar de verdad a nuestra salud y a nuestro entorno. Y ojo, que esto no es ninguna exageración. La mismísima Organización Mundial de la Salud lo clasifica como uno de los riesgos ambientales más importantes para la salud. Vamos, que lo pone al mismo nivel que otros contaminantes mucho más famosos, como la polución del aire. El impacto es tan profundo que se mide en años de vida saludable perdidos. Solo en Europa Occidental, el ruido del tráfico nos roba cada año 1,6 millones de esos años. O sea, no estamos hablando de molestias, no. Estamos hablando de tiempo de vida con buena salud que literalmente se esfuma. Esos años de vida perdidos son solo una parte del coste total. El peaje que pagamos por el ruido se nota en nuestra salud del día a día y, como vamos a ver ahora, también tiene un impacto directo en la economía. Vale, pero ¿cómo nos daña el ruido exactamente? Pues de muchas formas. El estrés constante que genera puede acabar provocando problemas de corazón, nos interrumpe el sueño, impidiendo que el cuerpo se recupere. En los niños puede llegar a afectar a su capacidad para aprender. Y para muchísima gente deja una secuela permanente, como el tinnitus, ese zumbido en los oídos que nunca se va. La OMS, claro, ha establecido unos límites muy claros basados en la ciencia. Para el tráfico de los coches, la recomendación es estar por debajo de 53 decibelios de media. Para los trenes, 54. Y para el ruido de los aviones, 45. Y fijaos en el límite nocturno para los trenes, que es todavía más estricto, lógicamente para proteger el descanso. Estos números no son para nada arbitrarios, son los umbrales a partir de los cuales empieza el riesgo para la salud. Y sí, el ruido también tiene un coste económico que se puede tocar. Se ha calculado que el perjuicio por persona expuesta al ruido del tráfico en Europa es de unos 342 euros. Y para hacernos una idea a nivel más local, solo en la zona turística de Granada, el coste anual por la exposición al ruido sube a casi 1 millón de euros. Ahí es nada. Bueno, si el problema es tan grande y tan costoso, la pregunta es obvia. ¿Cómo se puede gestionar algo tan invisible como el sonido? Pues para poder combatirlo, lo primero que hay que hacer es medirlo. Y para eso existen herramientas muy específicas. A nivel europeo, la pieza clave de todo esto es la Directiva sobre Ruido Ambiental. Su objetivo es muy claro: establecer un enfoque común para todos los países miembros, obligándoles a evaluar la exposición al ruido y a crear planes para gestionarlo. Es el marco que impulsa toda la acción política en este campo. La herramienta fundamental que exige esta directiva es el mapa estratégico de ruido. Es literalmente un mapa que colorea los niveles de contaminación acústica de una zona. Esto permite identificar los puntos calientes, los más problemáticos, y saber cuánta gente se ve afectada. Es como hacer una radiografía, el diagnóstico esencial antes de poder tratar el problema. Y la forma de medir este ruido es muy inteligente. No se hace una simple media de 24 horas, no. Se usa un indicador, el ELDEN, que tiene en cuenta cómo nos afecta el sonido a lo largo del día. Por eso penaliza el ruido de la tarde y sobre todo el de la noche, porque un decibelio a las 3 de la mañana no nos molesta igual que a las 3 de la tarde. La idea es medir el impacto real en las personas. Y aquí vemos un cambio de mentalidad que es fundamental.
Estamos pasando del simple control del ruido, que se centraba en eliminar lo que no queremos oír, a un concepto mucho más avanzado, el diseño del paisaje sonoro. Este nuevo paradigma se centra en qué sonidos queremos, en el contexto y en diseñar entornos acústicos que de verdad mejoren nuestra calidad de vida. Este cambio de mentalidad de solo controlar el ruido a empezar a diseñar nuestro entorno sonoro nos lleva a la parte más importante, las soluciones. Y la buena noticia es que ya se están implementando un montón de estrategias para construir un futuro más saludable y, por supuesto, más silencioso. ¿Y dónde se están centrando los esfuerzos? Pues los datos de los planes de acción europeos lo dejan clarísimo. Más de la mitad de las medidas, un 51%, se aplican directamente en la fuente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se ataca el problema de raíz, que suele ser la estrategia más eficaz, con diferencia. Actuar en la fuente significa aplicar la ingeniería y el diseño inteligente. Estamos hablando de cosas como asfaltos que absorben el sonido de los neumáticos, de trenes con frenos que no chirrían como antes, de la transición a vehículos eléctricos y de algo tan simple pero tan efectivo como una mejor gestión del tráfico y de la velocidad. Cada medida ataca el problema antes de que se genere. Todo esto sigue un proceso bastante lógico que siguen las administraciones. Primero, se elaboran los mapas de ruido para diagnosticar. Después, se identifican las zonas más conflictivas. Con eso, se desarrolla un plan de acción con medidas concretas, como poner barreras acústicas o crear zonas de bajas emisiones. Un paso crucial es consultar al público y, finalmente, el plan se revisa y se va actualizando cada cierto tiempo. Pero ojo, porque una estrategia clave no es solo reducir el ruido, sino también proteger el silencio. La designación y la protección de áreas tranquilas, tanto dentro como fuera de las ciudades, es una medida proactiva fundamental. Se trata de garantizar espacios de calma y de recuperación para el bienestar de todo el mundo. Mirad, esta cita resume perfectamente la nueva visión. Dice, un cambio de paradigma en el que los sonidos urbanos y el patrimonio cultural se consideran algo que hay que valorar y no una forma de contaminación. Se trata de entender el sonido como parte de la identidad de un lugar, no solo como un problema que hay que eliminar. Y para terminar, una última reflexión. El sonido de nuestras ciudades no es algo aleatorio, es el resultado directo de decisiones sobre transporte, urbanismo y convivencia. Por eso, al escuchar nuestro entorno, merece la pena preguntarse, ¿qué dice el paisaje sonoro de una ciudad sobre sus prioridades?